Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consulta Legal por las pantallas de Canal 8, Los Sauces TV. Nos encontramos ya en nuestro cuarto episodio donde hemos estado abordando materias legales para que ustedes tengan conocimiento de sus derechos y se ha abierto este nuevo espacio para que ustedes puedan conocer distintas materias legales y también pueden hacernos llegar sus consultas, las que van a ser respondidas a medida que van transcurriendo los programas, ¿cierto? El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, que es el tema del divorcio. Mi nombre es Gerardo Andrés Ayala Matas y soy abogado que los voy a estar acompañando, entregando siempre esta información legal de manera constante. Vamos entonces, ¿cuáles son los efectos del divorcio? ¿Y qué es el divorcio en el fondo? El divorcio lo que busca es que pone fin al matrimonio. Hay ciertas causales que ponen fin al matrimonio, como por ejemplo la muerte de uno de los cónyuges. Sin embargo, esta es una causal, ¿cierto?, que se hace en vida. Es distinta a la muerte porque es un hecho, ¿cierto?, de la naturaleza que permite que termine el matrimonio, y en este caso es un hecho cuando la persona aún se encuentra viva. ¿Qué efectos tiene el divorcio? Como dijimos, pone fin al matrimonio y con esto a los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio. Cuando usted contrae matrimonio, ¿cierto?, usted asume ciertos derechos y obligaciones, como por ejemplo el de fidelidad, el de socorro, el de auxilio. Todos esos deberes y obligaciones quedan ahora ya sin efecto porque con el divorcio no se ve el objetivo de que sigan vinculados, ¿cierto?, de manera afectiva, como pareja. Pueden, ¿cierto?, rehacer su vida, contraer matrimonio nuevamente. Entonces, por lo tanto, cesan estos derechos y obligaciones. También cesa la obligación de alimentos que tiene un cónyuge sobre el otro. Cuando están casados, uno de los cónyuges puede demandar al otro por alimentos, al igual que lo hacen los hijos respecto de los padres. En este caso cesa esta obligación y ya no podría, ¿cierto?, ser beneficiario de alimentos. Cesan también los derechos hereditarios. O sea, cuando ustedes están casados y fallece uno de los cónyuges, pasa a ser heredero el cónyuge sobreviviente. En este caso, si fallece alguno de los cónyuges, ahora van a ser ex-cónyuges, más bien van a ser divorciados. Por lo tanto, no se cumpliría estos derechos hereditarios, no tendría objeto, ¿cierto?, ser una persona que ya está divorciada beneficiaria de alguna herencia del otro si ya no tienen un vínculo, ¿cierto?, matrimonial. No cambia la filiación de los hijos, es decir, si usted está casado, tuvieron un hijo, este hijo no va a cambiar, ¿cierto?, su filiación, no va a dejar de ser el padre del hijo o la madre por un tema del divorcio, sino que respecto de los hijos no se ve alterada por ninguna forma con el divorcio. Cambia el estado civil de los cónyuges. Antes, ¿cierto?, eran cónyuges, eran estado civil casados, si usted tenía que hacer algún trámite, ¿cierto?, ponía casado, ahora no. Su estado civil tampoco vuelve a ser soltero, eso es muy importante que lo tengan claro. Mucha gente dice, ¿volví a ser soltero? No, ahora pasó a ser divorciado y no soltero. La soltería no se puede volver a adquirir a través del divorcio, solamente el estado de divorciado o divorciada. En cuanto a los bienes, también existen cambios. Por ejemplo, si estaban casados en sociedad conyugal, con el divorcio, ¿cierto?, ya los bienes no van a entrar al patrimonio social, sino que de ahí en adelante todo lo que adquiera cada uno va a ser de uno. Ya no va a entrar, ¿cierto?, a esta sociedad que se había formado como sociedad conyugal. Ahora, vamos con los tipos de divorcio. La ley establece ciertos tipos de divorcio. La ley habla de divorcio, más bien nuestro ordenamiento habla de divorcio remedio y divorcio sanción. El divorcio sanción se refiere al divorcio por culpa o culposo, y el divorcio remedio tiene una subdivisión que es de mutuo acuerdo o de forma unilateral. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que existen tres tipos de divorcio: el divorcio de mutuo acuerdo, el de unilateral y el divorcio por culpa. Vamos por el primero de ellos, el divorcio por cese de la convivencia de mutuo acuerdo. Como bien dice su nombre, ambas partes están de acuerdo. Existe un común acuerdo en poner fin al matrimonio. ¿Qué requisitos tiene? Tiene el requisito, en primer lugar, de que tiene que existir al menos un año de cese de convivencia. ¿Qué es el cese de convivencia? En el fondo es una situación de hecho. Cuando ustedes efectivamente se separan, ya no tienen un vínculo afectivo, ya no tienen un vínculo de pareja, ¿cierto? Entonces ahora una situación de hecho pasa a ser el cese de convivencia. Y acá hay que poner ojo, porque como más adelante vamos a decir, en 2004 ocurrió una modificación en la ley en cuanto a matrimonios y el cese de convivencia antes se podía aprobar de cualquier forma.
menos con la confesión de la parte. O sea, una parte no podía llegar y decir estoy separado hace tanto tiempo, sino que tenía que acreditarlo con algún medio de prueba, con testigos. Y esto en 2004 se cambia y se establece que el cese de convivencia debe hacerse de determinada manera. Esto es ante el registro civil, si es que van ambos cónyuges, o si también puede hacerlo uno y después notificárselo al otro a través de tribunales, o directamente hacerlo a través de tribunales esta notificación de cese de convivencia. Y con esto, una vez notificado, empieza a correr el plazo. Y además puede probarse con otros antecedentes como testigo, ¿cierto? Pero la ley estableció esta nueva modalidad, es decir, entonces habría desde 2004 hacia atrás, usted podría probar el cese de convivencia solamente con testigos, con certificados de residencia, y en cambio, posteriormente a 2004 tendría que hacer este documento. Los cónyuges además deben acompañar un acuerdo completo y suficiente. ¿Qué es un acuerdo completo y suficiente? Es un acuerdo que puede ser otorgado por escritura pública o acompañado de la misma demanda, en que tienen que regular sus materias como cónyuges y si es que existen hijos también respecto de los hijos. Es decir, tiene que quedar todo claro qué va a pasar con los bienes, si es que existían bienes, si es que existían alimentos entre los cónyuges, también tiene que quedar determinado. Si existen hijos, quién va a tener el cuidado personal, patria potestad, relación directa y regular, alimentos, todo eso que vimos en capítulos anteriores también tiene que quedar regulado cuando existen hijos menores de edad. Como bien dijimos, que regula el acuerdo completo y suficiente, si es que existen bienes entre los cónyuges, ¿cierto? Se va a regular qué va a pasar con ellos. Si existen hijos, tiene que quedar establecida la pensión de alimentos, cuánto va a ser, el monto, quién lo va a otorgar, en qué fecha, y generalmente se abre, como dijimos también en capítulos anteriores, una cuenta especial para los alimentos para que no se confundan, ¿cierto? Recordemos cuando nos preguntaron sobre qué pasa con los depósitos en cuenta RUT, que no se recomienda porque siempre los depósitos hay que recordar hacerlos en la cuenta que ordena el tribunal abrir para ese efecto. Para que no se confunda, ¿cierto? Puede pasar que después digan, no, si esto es una deuda que me estaban pagando, no son alimentos, todas esas alegaciones quedarían sin efecto cuando se hace solamente el depósito en esta cuenta especial de alimentos. La relación directa y regular, que como bien vimos en capítulos anteriores, se refiere a lo que antes se conocía como visitas, que quede regulado el régimen, cuándo va a ser, con qué periodicidad, en qué horario, el cuidado personal también, quién se va a hacer cargo de la crianza, educación del niño, niña, quién se va a dedicar a su persona, que vaya al colegio, que haga sus tareas. Eso implica lo que es cuidado personal. Y la patria potestad, que se refiere, como bien dijimos anteriormente en capítulos anteriores, qué pasa con los bienes del niño, quién se va a hacer cargo, ¿cierto?, de esta administración. En cuanto a la patria potestad, dijimos que se podía establecer que fuera regular, o sea, establecida por ambos cónyuges en algún acuerdo. Si es que no existe acuerdo, entonces se va a entender que la patria potestad la tiene el cónyuge o no necesariamente cónyuge, sino el padre que quedó viviendo con el niño y que tiene el cuidado personal conforme al artículo 225. Como bien vimos en el capítulo anterior, el cuidado personal, ¿cierto?, podía establecerse de mutuo acuerdo, habían ciertas reglas. Y en base a esas reglas, ¿cierto?, la patria potestad la tendría en los hechos aquel padre que cumple los requisitos para tener el cuidado personal. Pero si no existe nada regulado en tribunales, siempre se tiene que regular, y por eso en caso de divorcio se recomienda que quede todo esto establecido para evitar malos entendidos. Y la compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? Lo vamos a ver más adelante, pero a modo de resumen es esta cantidad, ¿cierto?, que puede demandar un cónyuge por haberse dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los niños, y que ha sufrido un menoscabo económico producto del matrimonio. En el fondo, que se ha postergado un poco por el matrimonio, y cuando existe un divorcio de mutuo acuerdo también debe haber acuerdos sobre esta materia. No se puede decir, por ejemplo, presentar un divorcio de común acuerdo diciendo que ambos nos queremos divorciar y está todo bien, todo regulado, pero la compensación económica yo quiero 20 millones y el otro quiere dar solamente 10 millones, entonces ya no sería un divorcio de mutuo acuerdo, sino que debería demandar entonces de forma unilateral. Vamos entonces con el divorcio unilateral. El divorcio unilateral, acá no se requiere el acuerdo de ambos cónyuges. Si usted, por ejemplo, cumple los requisitos, puede demandar el divorcio independiente de la voluntad del otro cónyuge. O sea, en otros países se habla mucho de no te voy a dar la firma, no te quiero dar la firma, si te doy la firma si me pagas esta cantidad. Todo eso acá no corre en Chile, sino que si usted cumple los requisitos para demandar el divorcio, aún contra la voluntad de la otra persona, puede divorciarse. No tiene que estar
digamos, a la voluntad de esta otra persona, sino que si usted cumple los requisitos, se puede divorciar perfectamente sin ningún problema. Y este requisito es que al menos tengan 3 años de cese de convivencia. Ya dijimos la forma de probarlo, si es que antes de 2004 puede ser con testigo u otros medios de prueba. Si es posterior a 2004, idealmente es que se haga a través, ¿cierto?, de este documento especial que estuvimos hablando, y cumplidos estos 3 años, si usted tiene cómo acreditarlo, entonces podría decretarse el divorcio sin necesidad de la voluntad del otro cónyuge. Ahora, vamos a ver reglas comunes entre el divorcio de mutuo acuerdo y el unilateral. Primero, ¿cierto?, lo que hablábamos de antes de 2004 existía la libertad probatoria. Es decir, con cualquier medio de prueba usted podía decir que había cesado su convivencia, que generalmente se hace con testigos. Luego, en 2004, en noviembre, entra, ¿cierto?, en vigencia esta nueva ley que regula de manera especial, ¿cierto?, que establece ciertas restricciones al momento de probar el cese de convivencia. Sin embargo, esto es de manera extraoficial, se permite en algunos casos que, a pesar de que no esté notificado el cese de convivencia y existen otros antecedentes que puedan, digamos, probar que se ha cesado la convivencia, de todas maneras, a pesar de 2004 y no haber hecho este documento, podría eventualmente decretarse el divorcio, pero eso solamente va a quedar a criterio de tribunales. Por lo tanto, no es aconsejable esa vía, sino que siempre hacerlo de la vía correcta, que es con este documento en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Ahora, la compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? Es el derecho, ¿cierto?, que tiene el cónyuge que ha sufrido un menoscabo durante el matrimonio, producto de dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos en común. Esto obviamente, ¿cierto?, le ha impedido desarrollarse de manera profesional, le ha impedido establecer una materia lucrativa en su vida. En el fondo, en palabras sencillas, este cónyuge se ha postergado producto del matrimonio. Es decir, puede ser que uno de los cónyuges trabaje, el otro se queda en la casa cuidando a los niños, haciendo las labores de hogar, y obviamente ha sufrido un menoscabo en su patrimonio porque todo ese tiempo que se dedicó a las labores de hogar pudo haber trabajado, pudo haber, incluso se entiende generalmente que pudo haber percibido el ingreso mínimo. Y ese ingreso mínimo no lo recibe porque se está dedicando a las labores de hogar. Entonces, si bien las labores de hogar es una labor de repente de mucho más esfuerzo que un trabajo, la verdad que no es remunerado. Entonces, eso es lo que busca en el fondo esta compensación, como lo dice su nombre, busca establecer este equilibrio, ¿cierto? Que el cónyuge que se pudo enriquecer, que pudo trabajar, que pudo tener cotizaciones previsionales, que ahora va a tener una mejor jubilación, que ha podido crecer en el ámbito laboral en perjuicio del otro, ¿cierto? Que se quedó en la casa, que gracias a que él se quedó en la casa, esta otra persona se pudo desarrollar. Entonces se produce un desequilibrio, ¿cierto? Esta persona subió mucho en materia laboral y esta otra persona, ¿cierto?, se vio postergada. Y con esta compensación económica lo que se busca es equiparar, ¿cierto?, esta diferencia que se ha generado. Bueno, como bien dice acá, ¿cierto?, se le impidió desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o solo se lo permitió realizar en menor medida de lo que quería o podía. Entonces, es decir, la compensación económica es el derecho que tiene el cónyuge de que no pudo trabajar o trabajó menos de lo que quería o podía, que sufrió un menoscabo económico producto del cuidado del hogar y de los hijos en común. Ahora, en tribunales esto se debate mucho, es la materia más debatida cuando existe divorcio, la compensación económica, ¿cierto? Porque es muy difícil que cuando hay dinero de por medio se llegue a algún acuerdo. ¿Qué pasa en estos casos? Por ejemplo, muchas veces se intenta probar, ¿cierto?, el que está siendo demandado de compensación económica, que la persona, por ejemplo, que tuvo una asesora del hogar. Entonces, ¿cierto?, esta otra persona pudo haber trabajado porque existía una asesora del hogar y entonces ya no cumpliría este requisito. Y en el fondo, estas son las materias que se van probando dentro del juicio, y generalmente cuando hay juicios de divorcio, esto es lo que hace que el juicio más se dilate, que en el fondo es probar los presupuestos para la compensación económica. Y lo otro que igual es muy importante es que no solamente se da en divorcio, sino que también en nulidad. Si es que hay nulidad del matrimonio, también tiene derecho a la compensación económica. Ahora, ¿qué criterios se usan para el juez? Por ejemplo, tiene que acá los antecedentes. ¿En base a qué criterios va a otorgar la compensación económica? La ley establece ciertos criterios. El primero de ellos es la duración del matrimonio y la duración de la vida en común. Si un matrimonio, ¿cierto?, que duraron
un par de meses solamente, obviamente no va a ser una compensación económica millonaria, no tendría sentido. Generalmente es para matrimonios que han sido muy extensos, que dada su extensión, este otro cónyuge pudo, ¿cierto?, desarrollarse de manera profesional y este otro se postergó, pero si es muy poquito el tiempo, la verdad que es muy difícil que se otorgue una compensación económica cuantiosa. Lo mismo si vivieron muy poco tiempo juntos. Si vivieron poco tiempo juntos, ¿cómo entonces se iba a dedicar a las labores de hogar? Después, ¿cierto?, esta otra persona se fue, pudo trabajar, entonces también no se cumpliría el presupuesto. Ahora, también puede pasar que el otro cónyuge no quiera trabajar sencillamente y que tenga todas las facilidades y no quiso trabajar. Tampoco ahí entonces este cónyuge demandado de compensación tendrá que probar que fue la otra cónyuge o el otro cónyuge el que no quiso trabajar por un tema de voluntad, no porque no pudo efectivamente hacerlo. También ocurre mucho que hay cónyuges que son, por ejemplo, machistas, que no les gusta que la mujer trabaje y que no le permiten trabajar. También se da, muchas veces se prueba en juicio para decir que no fue en el fondo que no quisiera, sino que se vio impedida de poder trabajar y que por eso se dedicó a las labores de hogar. Situación patrimonial de ambos. Si, por ejemplo, a pesar de que el cónyuge trabajaba, la mujer tiene una situación patrimonial buena, entonces, y de todas maneras, este otro cónyuge que no tiene mucho, a pesar de que trabajó, entonces habría que ponderar ahí si es tan procedente, porque obviamente tiene que ser en proporción a sus facultades, ¿cierto? Si esta otra persona tiene harto patrimonio, entonces no sería tal vez muy justo. El juez siempre tiene que buscar la solución más justa al caso en concreto. La buena o mala fe. La buena o mala fe, ¿cierto?, que exista dentro, ya sea dentro del juicio, dentro del matrimonio, es importante también a ponderar. La edad y estado de salud del beneficiario. Si, por ejemplo, es una mujer la que está demandando la compensación económica y tiene alguna enfermedad, por ejemplo, un estado de salud complicado, también va a ser ponderado por el juez. La situación previsional y de salud. Siempre se solicitan informes a la AFP de que informen, ¿cierto?, las cotizaciones que ha tenido cada uno de los cónyuges para hacer esta comparación. O sea, este cónyuge, ¿cierto?, tiene todas sus cotizaciones al día y este cónyuge tiene unas lagunas gigantes durante el matrimonio porque no pudo trabajar. Entonces, cuando se vaya a pensionar, cuando se vaya a jubilar, va a recibir obviamente mucho menos porque no ha tenido, ¿cierto?, no estaba imponiendo y este otro sí. Entonces se va a producir una injusticia que es lo que busca equiparar esta compensación económica. La cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona se divorcia, una mujer a los 58 años, ¿cierto?, ingresar al mercado laboral va a ser mucho más complicado. Lamentablemente en Chile es una realidad que a mayor edad, ¿cierto?, de repente cuesta mucho encontrar trabajo en cosas que sean, digamos, del gusto de la persona. De repente, ¿cierto?, se tienen que entrar a trabajar a cosas que no son lo que querían. Por ejemplo, puede que la persona haya tenido un título profesional y que se dedicó a las labores de hogar y después ingresar desde cero al mercado laboral va a ser muy difícil. Competir, ¿cierto?, quizás con gente joven, con gente que viene recién saliendo, ¿cierto?, ya no está quizás tan actualizada en sus estudios. Entonces, esas cosas también se ponderan. Por eso se habla de acceso al mercado laboral. Es decir, si una persona que se divorcia, como decíamos, a los 58 años, que se tituló de ingeniera comercial en su momento, hace muchos años atrás, ahora, ¿cierto?, han cambiado las cosas, ¿cierto?, van saliendo nuevas tecnologías, nuevos métodos, ¿cierto?, y ahora entrar al mercado laboral a competir con gente más joven que viene recién saliendo con conocimientos frescos y esta otra persona que nunca trabajó tampoco, entonces, ¿cierto?, se produce una dificultad para poder encontrar quizá trabajo en el mercado laboral. Y también la colaboración en las actividades lucrativas del otro cónyuge. O sea, si lo que hablábamos anteriormente de que gracias a que este cónyuge se quedó en la casa, ¿cierto?, que se dedicó a las labores de hogar y se postergó, esta otra persona pudo crecer profesionalmente, también se pondera por parte del juez. Y antes de ir por el divorcio por culpa, vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta seguimos con los temas vinculados a divorcio. Muchos me han preguntado, ¿cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda? Pero esta campaña ya empezó
y comenzó con 1 kilo de harina y las ganas de hacer pan para los que no lo tenían. Gracias, Anita, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Con las que se juntaron a hacer mascarillas para los hospitales, con los que armaron un comedor solidario en su barrio. Es que la campaña de las campañas es la más grande de todas porque nace de la solidaridad de cada chileno, de los que regalan sonrisas invisibles a sus vecinos, del que le da cariño al que lo necesita. Porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar de un chileno. Vamos, chileno, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. 18 y 19 de septiembre. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta 3. 1. Usa mascarilla. 2. Lávate las manos. 3. Mantén la distancia física. Cuenta hasta 3 y cuidémonos entre todos. Gobierno de Chile. Si tienes COVID-19, te vamos a cuidar. Si tú o algún miembro de tu familia debe cumplir cuarentena y en tu casa no se cumplen las condiciones para un aislamiento efectivo, una residencia sanitaria es la mejor alternativa, porque son lugares protegidos y cómodos, con alimentación y personal de salud preparados para atenderte. Así protegemos no solo a nuestros cercanos, sino también ayudamos a detener la propagación del coronavirus. Sé responsable. Llámanos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta, quedó pendiente, ¿cierto?, el divorcio por culpa. Ya estuvimos hablando sobre el divorcio unilateral, el divorcio de mutuo acuerdo, y ahora vamos por el divorcio por culpa, que es un poco más diferente a los anteriores. Tiene otro ámbito que regula. Se establecen ciertas causales para este divorcio. En primer lugar, lo que es importante recalcar es que acá no se requiere plazo, es decir, no tiene que esperar 1 año o 3 años, como dijimos en los casos anteriores, sino que acá puede demandar derechamente si se cumple alguno de estos requisitos que establece la ley. La ley dice que el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave a los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. Entonces, esta definición, ¿cierto?, nos entrega varios matices. Primero, ¿cierto?, que debe ser por falta imputable al otro, es decir, que sea, como bien dice su nombre, por culpa de otro. No cierto que sea el mismo que lo generó, el mismo que dio lugar a la causal pueda invocarlo para poder divorciarse, no, sino que sea imputable al otro, ¿cierto?, que constituya una violación grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio. Como bien dijimos al principio, cuando usted contrae matrimonio, adquiere ciertos derechos y obligaciones. Y esos, si acá, como bien dice, hay una violación grave a ellos, es causal del divorcio por culpa. O de los deberes y obligaciones con los hijos. Por ejemplo, un padre que, ¿cierto?, maltratare o ¿cierto?, vaya a atentar contra la vida de un hijo, también es causal de divorcio por culpa. Y este requisito que viene a sumarse a los anteriores es que torne intolerable la vida en común, es decir, que sea de tal magnitud que no pueda continuarse la convivencia. Y la ley también otorga cierta, dice, se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Es decir, entrega ciertas hipótesis en las que puede ocurrir el divorcio por culpa. Vamos a ver brevemente: el atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o alguno de los hijos. Por ejemplo, un hombre que está casado con una mujer que intenta matarla, ya sería cierto, obviamente eso va a tornar intolerable la vida en común y sería cierto una causal para el divorcio por culpa. No necesitaría esperar este plazo de 1 año, 3 años, sino que sería una causal suficiente. La transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono, ¿cierto?, reiterado del hogar común también es una forma de transgresión grave. Por ejemplo, una infidelidades reiterativas, que es algo ya constante, también sería, ¿cierto?, una causal suficiente para pedir el divorcio por culpa. O, por ejemplo, en el caso de que una mujer, ¿cierto?, quedara embarazada y el hijo es de otra persona, también se entendería como una causal suficiente para demandar el divorcio por culpa, porque obviamente no va a ser el cónyuge el padre de este hijo. Son situaciones que hay que ver caso a caso, como siempre decimos, que el mundo del derecho es así, siempre uno puede entregar ciertas directrices, y ese es el objetivo del programa, entregar ciertos
cierta información, pero cada caso en particular siempre debe verse de manera específica, porque las circunstancias son las que hacen el caso finalmente. Y también puede ser condena ejecutoriada por comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias. El Código Penal establece ciertos delitos contra el orden de las familias, y cuando exista condena ejecutoriada por alguno de ellos también sería causal para pedir el divorcio por culpa. La ley también habla de conducta homosexual, alcoholismo, drogadicción, que constituye un impedimento grave para la convivencia, y también la tentativa de prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Cualquiera de esos casos también serían causales de divorcio por culpa. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cierto? Usted se quiere divorciar, ve que su caso en particular está en alguna de las hipótesis, que están de mutuo acuerdo y tienen un año de cese de convivencia, o que ya cumple los 3 años y la otra parte no quiere divorciarse, usted quiere demandar unilateral, o tiene alguna de las causales de divorcio por culpa. Primero que todo, la presentación de la demanda. Acá va a depender si es divorcio unilateral o de mutuo acuerdo. Si es de mutuo acuerdo, pasa inmediatamente al paso de la audiencia preparatoria, porque son ambas partes las que van patrocinadas, ¿cierto?, por un abogado. Entonces no es necesario notificar al otro, porque ambos están haciendo de común acuerdo esta solicitud. Por lo tanto, no es necesario notificar ni contestar la demanda. Se pasa, ¿cierto?, del paso 1 al paso 3 directamente cuando hay mutuo acuerdo. Pero si no hay mutuo acuerdo y es unilateral, entonces vamos al paso 2, que es notificar la demanda. Si desconoce el domicilio del otro cónyuge, puede presentar el domicilio, el último que usted tenga conocimiento. Si sale fallida la notificación porque no está ahí y usted no tiene idea, lleva tantos años separada, no tiene idea dónde ahora está el cónyuge, entonces puede pedir oficios, como hemos dicho anteriormente, en materia de alimentos también se estila, de que ciertas instituciones informen el domicilio que tienen del demandado en su base de datos. O también puede hacer la notificación a través del diario, que es ya la última opción cuando han fallado varias veces los intentos de notificación, cuando todos estos oficios que se han pedido no dan tampoco con el domicilio del demandado, puede pedir entonces que se haga la publicación a través del diario, y eso también cuenta como notificación por avisos en el diario, como dice su nombre. Y la otra parte tendrá que contestar la demanda. En esta contestación, si por ejemplo usted demanda unilateral, la otra parte puede decir, me están pidiendo el divorcio, pero yo me postergué todos estos años por el matrimonio, y ¿cómo va a quedar todo esto así? Entonces, cuando contesta la demanda, puede demandar reconvencionalmente, que se llama, que es como, en términos simples, demandar de vuelta por compensación económica. También se puede oponer lo que se conoce como cláusula de dureza. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. La cláusula de dureza es que cuando existen deudas de alimentos y no están pagadas, el otro cónyuge puede oponerse, si es que no es el que debe, obviamente, al divorcio, hasta que se regule este tema de los alimentos que se deben. Se conoce como cláusula de dureza en doctrina jurídica, y también mientras exista esta deuda, entonces debería primero aclararse qué pasa con la deuda o pagarse, y ahí efectivamente ya no podría oponer esta cláusula de dureza que se conoce. Pero en el fondo también se habla que es una excepción, es un concepto más bien doctrinario. Y contestada la demanda, ¿cierto?, que han citado una audiencia preparatoria donde se ofrece la prueba, no se rinde, solamente se ofrece. En caso del divorcio de mutuo acuerdo, generalmente la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio se hacen de manera continuada. En el mismo bloque se divide entre audiencia preparatoria y de juicio, podríamos decir que se hacen juntas, pero en el fondo es que termina una y inmediatamente se hace la otra. Por eso la ley habla de audiencia continuada. Y la audiencia, en caso que sea unilateral, ahí es muy difícil que sea la audiencia continuada por un tema de tiempo, entonces se cita una audiencia de juicio posteriormente. En la audiencia de juicio se rinde la prueba, si usted tiene testigos, se interrogan los testigos, se rinden los documentos, y ¿cierto? Ahí se va a establecer posteriormente un veredicto por parte del juez y la dictación de la sentencia en su caso. Posteriormente, esta sentencia debe suscribirse al margen de la inscripción de matrimonio para que quede constancia, ¿cierto?, como requisito de publicidad de que este divorcio está efectuado. Mientras esto generalmente ya escapa de, por ejemplo, si lo está haciendo a través de un abogado, establecer algún tiempo, es relativo, porque el registro civil, ¿cierto?, uno ingresa la solicitud, va con la sentencia,
que ya tiene que estar firme y ejecutoriada, es decir, que no hayan recursos en contra, que ya hayan pasado todos los plazos, y ahí el registro civil de manera interna hace esta subinscripción. Por lo tanto, ahí no se podría establecer un plazo estimado. Va a depender, ¿cierto?, del flujo y carga laboral que tenga el registro civil. Bueno, algunas particularidades del divorcio por culpa es que no requiere plazo, como dijimos anteriormente. La compensación económica, la propia ley establece que el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal o disminuir prudencialmente su monto. Es decir, si alguno de los cónyuges dio lugar a la causal, o sea, fue él el que cometió las transgresiones graves que tornaron intolerable la vida en común, entonces ahí el juez tiene la facultad, no es que sea una obligación, de negar la compensación económica si es que fue este cónyuge el culpable, o disminuirla prudencialmente. ¿Qué es prudencialmente? ¿Cierto? Acorde a lo que él estime como necesario. Y la prueba también deben ser probadas las causales, es decir, usted no puede acusar a una persona de decir, no, me maltrataba y por eso me quiero divorciar por culpa y me salto los plazos, ¿cierto? Demando directamente. No, tiene que esta causal estar probada, es decir, idealmente si existen, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que exista una condena por violencia intrafamiliar, no solamente una constancia o una denuncia, porque en el fondo no estaría probado que efectivamente ocurrió. También, por ejemplo, alcoholismo, no puedo llegar y acusar a alguien de alcohólico si no tengo pruebas, entonces debe estar probada la causal y que, ¿cierto?, torne intolerable la vida en común. Puede que exista, ¿cierto?, alguna de las causales y que no torne intolerable la vida en común, que se lleven bien. Entonces tampoco son requisitos ahí que, por eso siempre decimos que caso a caso debe evaluarse el tema. ¿Cuál es el que más se recomienda? Ya lo estamos diciendo recién, caso a caso hay que evaluarlo. Porque si, por ejemplo, usted tiene una buena relación con su cónyuge todavía, porque no se han divorciado, entonces le conviene mucho mejor hacerlo de mutuo acuerdo, porque es más rápido, porque se presenta la demanda y después en una audiencia, ¿cierto?, ya estaría todo listo, porque las audiencias se hacen de manera conjunta, una después de la otra. Entonces le conviene mucho más por un tema de tiempo. Ya no tendría ahí que rendir pruebas, están de acuerdo con la compensación económica, no se va a pillar con una sorpresa dentro del juicio, entonces en ese caso se recomienda hacerlo de mutuo acuerdo. Ahora, si la otra parte no está de acuerdo, entonces va a tener que hacerlo unilateral, pues ahí en su caso en particular va a tener que demandar mejor por esta vía, ya que no existe posibilidad de acuerdo, y tendrá que hacer finalmente entonces esperar los 3 años del cese de convivencia y poder divorciarse. Y si, por ejemplo, existe algún delito cometido contra el otro cónyuge, como bien dijimos, entonces mucho mejor hacerlo a través del divorcio por culpa, porque obviamente no va a querer estar esperando 1 año o 3 años. Entonces, por eso cada caso en particular puede apreciarse ahí cuál es el divorcio más correcto y el más acorde a la realidad en concreto. Y bueno, eso. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Mi nombre es Gerardo Ayala Matas. Los invitamos, ¿cierto?, a seguir las redes sociales también de Blindaje Lex Abogados, donde siempre estamos subiendo contenido jurídico. Mis datos de contacto también los pueden encontrar. Cualquier duda que tengan, no tengan problema en contactarnos, también dejarnos sus dudas, sus preguntas en la publicación del canal, o hacerlas también llegar al canal para que podamos responderlas y, ¿cierto?, aclarar y establecer este contacto, ¿cierto?, con nuestros televidentes. Así que les damos las gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Ojalá que les haya quedado todo muy claro y nos encontramos en un nuevo capítulo de Consulta Legal por las pantallas de Canal 8, Los Sauces TV.